la arquitectura dentro de los videojuegos es algo, digo, yo que soy fan de Rocket League, o sea, la arquitectura que tienen que hacer para un estadio, pues, o sea, lo tienen muy planteado el cómo es un estadio dentro de Claro, Rocket League y luego lo que lo rodea. claro. Y eso es lo que te adentra en los videojuegos. El mundo y la arquitectura de los videojuegos te adentran mucho en ellos. Es que la arquitectura es un lenguaje. Sí. O sea, el hecho de hecho, dato curioso, este es el tema por el que vine. No está estudiado claramente, pero No, pero hay arquitectos que se dedican a eso, a es a videojuegos. lo que voy. Pero muchos arquitectos, otra rama de la arquitectura es el diseño de videojuegos y el Ujú, diseño de espacios. Contemplemos que en un videojuego no se está diseñando para que sea funcional para un usuario, se ujú, está diseñando para que pases por ahí, lo puedas ver, lo puedas analizar si es que eres de esas personas o ignorar si tú ujú. quieres, pero algo que te transmita.